Hola a todos y bienvenidos a este videoblog de Economía Global con la Fundación Rafael del Pino. Hemos hablado en los últimos meses prácticamente de todo. Hemos hablado de políticas monetarias, hemos hablado del coronavirus, hemos hablado de distintos factores que impactan el crecimiento. Y ahora nos han preguntado sobre qué es esto del helicóptero monetario. ¿Qué es esto del helicóptero monetario? Que suena como muy bien, y que Hong Kong va a implantar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, primero, el helicóptero monetario es lo siguiente. El Banco Central, en vez de llevar a cabo el mecanismo de transmisión de crédito vía generar, bueno, pues liquidez en los mercados, que los bancos luego vayan prestando más, etcétera, lo que hace directamente es darle dinero a la gente de nueva creación. Dinero de nueva creación que además es un requisito, no es un requisito, es lo único que puedes hacer. En realidad es una transferencia que no puedes ahorrar, es decir, que tiene, por ejemplo, pues te dan una cantidad, esa cantidad es fungible en un periodo de tiempo y además pues no es transferible a otras cuentas, etcétera. O sea, es básicamente un dinero para consumir. ¿Por qué se hace esto? La idea es que si tú llevas a cabo una bajada de impuestos o un aumento de la masa monetaria para financiar directamente el gasto público, se generan dos problemas. Uno es el exceso de inflación, dos es el posible, más que clara posibilidad de que la gente ahorre ese dinero. Todo esto suena aparentemente bien, claro. La cuestión, empecemos por el primer factor, ¿no? Hong Kong va a hacer este experimento del helicóptero monetario con una cantidad absolutamente irrisoria, es decir, se le va a dar unos 1.200 euros a cada ciudadano, el equivalente a 1.200 euros, supone alrededor de 7.000 millones para el presupuesto en un país que tiene una monstruosa cantidad de reservas en moneda internacional. Por lo tanto, el riesgo de devaluación, pérdida de poder adquisitivo y destrucción de la capacidad de los salarios reales y de los ahorros es bajo. Segundo, lo que Hong Kong está haciendo tampoco es el helicóptero monetario que nos están intentando meter como panacea en muchos casos por parte de los más intervencionistas, porque lo que está haciendo es un experimento de muy corto plazo para ver cuáles son las consecuencias y qué genera. En cualquier caso, recordemos, lo que está haciendo es tirar de sus enormes reservas en dólares. Recordemos que Hong Kong es uno de los países que tiene un mayor nivel de reservas y por lo tanto no supone ni siquiera un 5% de sus reservas crecientes, además. Por lo tanto, como experimento no lo podemos trasladar al resto del mundo, igual que pasó con la renta básica universal, que fue un fracaso en Finlandia y ya nos muestra que, bueno, porque estamos hablando de experimentos muy pequeños en países muy específicos. Pero, por ejemplo, en el caso del helicóptero monetario, una de las cosas que tenemos que entender es ¿para qué?, ¿no? Muchas de las veces los bancos centrales, los gobiernos piensan que el problema de la economía es un problema de exceso de ahorro y por lo tanto se generan estas medidas de helicóptero monetario ¿para qué? Para decirle a la gente que consuma lo que aparentemente no está consumiendo. No es el caso de la inmensa mayoría de las economías. Segundo, el helicóptero monetario tiene un efecto horroroso, que es el de un efecto llamada a muy corto plazo que luego genera exceso de capacidad. ¿Por qué? Porque imagínate, el gobierno da 1.200 euros durante un año a las personas para que gaste en lo que desee. Estupendo. Imagínate que todo el mundo, todos los ciudadanos españoles reciben 1.200 euros. Eso suena muy bien, ¿no? Aparentemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate, lo consumes rápidamente, claro, lo consumes rápidamente en cosas en las que vas a generar un efecto llamada que después desaparece en cuanto desaparece ese helicóptero monetario. En realidad se convierte en una subvención
que funciona como un boomerang. Primero puede generar un aumento del consumo rápido, pero después generalmente genera no solamente una reordenación, una caída del consumo donde estaba antes, pero sobre todo lo que genera es que si alguien ha montado un negocio o ha aumentado capacidad o ha invertido en mayor disponibilidad de bienes y servicios por ese efecto llamada, pues te encuentras con sobrecapacidad, como ya lo hemos visto. En realidad funciona como una burbuja inmobiliaria a corto plazo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de entenderlo. El helicóptero monetario no funciona, entre otras cosas, ni va a funcionar, entre otras cosas porque necesita de un diagnóstico inicial que es el equivocado, que es pensar que el problema de la economía es un problema de demanda y que lo que tienes que hacer es incentivar artificialmente esa demanda. Por supuesto, si nos vamos a economías que no tienen ese nivel de reservas y si nos vamos a economías que no tienen, digamos, la enorme importación de dólares que tiene la economía de Hong Kong y un sector financiero absolutamente espectacular que atrae muchísimo capital, en otras economías inmediatamente lo que el helicóptero monetario genera es desaceleración, inflación y empeoramiento de la situación en cuanto a salarios reales y en cuanto a la posición general de los ahorradores y de los asalariados del país. En realidad no es muy diferente el helicóptero monetario en una economía en la que las reservas son relativamente bajas o muy bajas que el problema que ocurre en Argentina, ¿no? En realidad, ¿qué es más helicóptero monetario que contratar decenas de miles de personas para el sector público que no son necesarias y pagarles con una moneda que imprimes? Pues muy parecido al helicóptero monetario. Estas medidas generan además una sensación muy complicada, porque claro, durante un periodo muy corto de tiempo pueden generar una sensación de euforia, pero claro, un ciudadano que ha recibido el equivalente a 1.200 euros en un periodo dice, bueno, ¿y dónde están mis otros 1.200 euros? Lo más importante, con los primeros 1.200 euros a lo mejor ha comprado cosas que necesita, con los segundos 1.200 euros probablemente no compra cosas que necesita y con los terceros se encuentra con que los 1.200 euros valen muchísimo menos porque ha subido la inflación y porque ha aumentado la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. En realidad, el helicóptero monetario no deja de ser exactamente el mismo error de siempre con las políticas monetarias, que es pensar que imprimiendo dinero se solucionan los problemas. Y como siempre, pues este experimento se llevará a cabo y os garantizo que tendrá el mismo impacto que todos los otros experimentos muy pobre, muy pobre. Muchísimas gracias a todos.